Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo y especialmente entre los seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a hablar de algo que ha generado mucha curiosidad y especulación. ¿Aún piensa Kerem Bürsin en Hande Erçel? Y no solo eso, porque el título del vídeo ya nos da una pista, vamos a revelar algunos recuerdos. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en los posibles sentimientos y las memorias que podrían seguir uniendo a estas dos estrellas. Si son fans de Kerem y Hande o simplemente les gusta estar al día con las noticias de celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en el chisme, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ser parte de nuestra comunidad es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda alguna, una de las más seguidas y queridas en Turquía y más allá. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkapm, la química entre ellos era palpable, no solo en pantalla, sino también en su vida real. Lo que comenzó como una amistad y compañerismo en el set, rápidamente evolucionó a algo más profundo, y pronto, el público se convirtió en testigo de su amor. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales, sus viajes, sus gestos románticos, todo alimentaba la llama de la admiración de sus fans, quienes los bautizaron cariñosamente como Hanke. Parecían la pareja perfecta, salidas de un cuento de hadas, y para muchos, así lo eran. La noticia de su separación, que ocurrió hace ya un tiempo, tomó por sorpresa a muchos y dejó un vacío en el corazón de sus seguidores más acérrimos. Pero como bien sabemos, las rupturas en el mundo de las celebridades rara vez son el final de la historia, y la especulación sobre la posibilidad de reconciliación, o al menos, de que aún existan sentimientos, es algo que resurge constantemente. Y es aquí donde entra nuestro tema de hoy. ¿Qué nos hace pensar que Kerem Bürsin aún podría tener presente a Hande Erçel? Para responder esto, tenemos que analizar algunas pistas, algunos gestos, y lo que algunos medios y fuentes cercanas a ambos han insinuado. No estamos aquí para inventar nada, sino para recopilar y analizar la información disponible, y sobre todo, para traer a colación esos recuerdos que estoy segura ambos atesoran. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que Kerem, en entrevistas, a menudo se refiere a Hande con un cariño y un respeto que trascienden la simple mención de una expareja. Si bien es cierto que siempre se muestra profesional y amigable al hablar de ella, hay un matiz en su tono, una cierta nostalgia o calidez que no pasa desapercibida. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando le han preguntado sobre los momentos más memorables de Sen Kalkapm, inevitablemente menciona la experiencia vivida junto a Hande, destacando la conexión especial que tenían y cómo esa conexión hizo que el trabajo fuera más fácil y placentero. Esto, más allá de ser un reconocimiento profesional, puede interpretarse como el recuerdo de una etapa dorada compartida. Otro punto importante son las redes sociales. Aunque ambos han tomado caminos separados y mantienen una privacidad considerable sobre sus vidas personales, de vez en cuando, surgen detalles que reavivan las esperanzas de los fans. Recuerdo una vez, no hace mucho, que Kerem compartió una foto de un paisaje, un atardecer particularmente hermoso, y algunos de sus seguidores más observadores notaron que Hande había comentado esa misma foto con un emoji de corazón. Pequeños detalles, sí, pero en el complejo entramado de las relaciones de celebridades, estos gestos, aunque sutiles, a menudo se interpretan como señales de una conexión que perdura. No significa necesariamente que estén saliendo de nuevo, pero sí que hay una comunicación, un reconocimiento mutuo que no se ha roto por completo. Además de eso, existen rumores y filtraciones, siempre con la debida cautela, de fuentes que aseguran que Kerem, en su círculo más íntimo, no ha dejado de mencionar a Hande. Se habla de que a veces compara sus experiencias actuales con las que vivió junto a ella, no de forma negativa, sino como un punto de referencia, como si esa etapa de su vida hubiera sido significativamente importante y enriquecedora. Los recuerdos de sus viajes juntos, las risas compartidas, los momentos de apoyo mutuo durante las largas jornadas de grabación, todo esto, según estas fuentes, sigue vivo en la memoria de Kerem. Y pensemos en los recuerdos específicos. Sen Kalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno. Fue el escenario donde nació su amor, y eso deja una huella imborrable.
Imaginen todos los días juntos compartiendo escenas románticas, aprendiendo uno del otro y luego, al final del día, llevando esa química a la vida real. Los besos en pantalla que se volvieron reales, los abrazos que se sentían genuinos, las miradas que decían más que 1000 palabras. Estos no son recuerdos que se borran de la noche a la mañana. Kerem, como cualquier persona, probablemente tiene recuerdos vívidos de esos momentos. El primer beso en la serie, la escena donde se declaran su amor por primera vez, incluso los momentos más cotidianos de grabar juntos, tomando café entre tomas, riéndose de alguna anécdota. Todos estos son fragmentos de una historia compartida que, sin duda, forman parte del legado de su relación. También hay que considerar que a veces el amor deja una marca tan profunda que incluso cuando la relación termina, el cariño y el respeto permanecen. No es raro que las exparejas, especialmente aquellas que tuvieron una conexión tan fuerte como Kerem y Hande, mantengan un vínculo especial. Quizás no como pareja romántica en este momento, pero sí como personas que se conocieron, se quisieron y compartieron una etapa muy importante de sus vidas. La posibilidad de que Kerem piense en Hande no implica necesariamente que desee volver a estar con ella, sino que los recuerdos que comparten son valiosos y siguen formando parte de su historia personal. Es importante recalcar que en este tipo de situaciones, la información que circula suele ser una mezcla de hechos, interpretaciones y, a veces, especulaciones. Nosotros estamos tratando de analizar las pistas y los posibles sentimientos basándonos en lo que vemos y lo que se dice. El título del vídeo habla de revelar recuerdos, y creo que hemos tocado varios puntos que sugieren que esos recuerdos son significativos para Kerem. Desde su forma de hablar de ella en público hasta las sutiles interacciones en redes sociales, todo apunta a que Hande Erçel ocupa un lugar especial en su memoria. Otro aspecto que alimenta esta conversación es la percepción del público. Los fans de Hanke se aferran a la esperanza de que puedan volver. Y cuando ven a Kerem o a Hande hacer algo que pueda interpretarse como un guiño al pasado, esa esperanza se renueva. Por ejemplo, si Kerem comparte una canción que solía gustarle a Hande, o si menciona una película que vieron juntos, para los fans, esto es una señal inequívoca de que él piensa en ella. Y aunque no siempre sea la intención de Kerem, es natural que los fans proyecten sus deseos en las acciones de sus ídolos. En resumen, piensa Kerem Bürsin en Hande Erçel. Basándonos en la frecuencia con la que su nombre surge en entrevistas, en la calidez con la que se refiere a ella, en las sutiles interacciones en redes sociales y en los recuerdos compartidos de una relación muy pública y muy querida, es muy probable que sí. No se trata de un amor obsesivo o de un anhelo desesperado, sino del reconocimiento de una conexión profunda y una etapa vital significativa. Los recuerdos de Senkalkam, de sus viajes, de sus momentos juntos, son tesoros que sin duda Kerem guarda. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la posibilidad de que Kerem Bürsin aún guarde recuerdos de Hande Erçel, analizando las pistas y los gestos que nos llevan a creerlo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los posibles sentimientos y memorias de esta querida pareja. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver nuestro contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem aún piensa en Hande? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo favorito de ellos juntos? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande, o simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!